Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues nuevamente aquí con ustedes tratando de aprender junto con ustedes. Ahora dentro del tema de la conducción de un grupo me tocó explicarles las características del conductor y para este tema que vamos a ver, a reflexionar, les dejo aquí estas preguntas. Pues más que preguntas son reflexiones que vamos a hacer dentro del desarrollo del tema para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones y al final pues ya se las entregan al maestro para que él las vea y las analice. Bueno, pues déjenme pasar a la siguiente diapositiva para ir entonces avanzando un poquito sobre este tema. Pues antes que nada, creí necesario que podamos diferenciar las características entre el conductor de un grupo y un líder. Bueno, no son características, son diferencias. En las organizaciones lo que encontramos son conductores. Debemos notar la diferencia esencial entre una fuente de poder y la otra, entre una característica personal y la otra. Ahora bien, podría ocurrir que se tratara de personas de carácter parecido, uno trabajando por su cuenta y otro empleado. Quiere decir que en realidad lo que pasa es que uno es un líder actuando por cuenta propia, mientras el otro es un líder actuando por cuenta de otro. Si delineamos algunas condiciones de líder, podemos decir que primero es una persona que cree en algo y que lo que cree con mucha fe profunda. Esto es el líder. Entusiasma a la gente tras una idea o una acción, y esta es una segunda virtud que el líder tiene por ser tal y no intelectual solitario. La tercera es tomar riesgos y tiene una estrategia para llevar adelante su causa, explícita o implícita. La cuarta, no está dependiente de sus seguidores, pero se preocupa por saber qué ocurre. Es astuto, conoce al enemigo, se preocupa por organizar, tiene cierta sabiduría que le permitirá hacer las cosas con facilidad, hace sacrificios que lo hacen ser ponderado. Estas cualidades son inherentes a cualquier líder. En algunos serán instantáneas sin tiempo para contarlas porque la emergencia habrá pasado. En otras serán de largo aliento, anunciadas y analizadas en muchos escritos. Es importante la claridad en la comunicación de los conductores porque ellos no se comunican a través de la emoción básica y desconocida, sino que deben organizarla. Quedan al margen esa cualidad particular que es el carisma. Dada una circunstancia, la gente sigue a una persona y no a otra. Si se analizan ambas, quizás al menos seguidas, la más meritoria, pero esta no tiene carisma y en cambio la otra es quien a la gente sigue, tiene esa extraña atracción que no se compara en los recursos. Por otro lado, los conductores tienen las siguientes características. Debe tener sentido de hacia dónde va, saber qué es lo que quiere en y con la organización. Debe saber dividir los poderes por debajo de él para que lleven adelante los planes que se hayan presentado. Debe ser un hombre con iniciativa, un hombre que sepa adelantarse a lo que vendrá. Debe saber hacerlo con sentido de eficacia global, lo que supone que no será eficiente y hará muy bien una cosa estropeando quizás sin advertirlo, sino que sabrá privilegiar lo que sea más útil para el resultado global de la organización. Debe tener claridad en la comunicación, ya que si no, perderá enorme cantidad de energías dedicadas a cosas que no interesan, o tratar de saber qué es lo que interesa. Debe mantener bajo el nivel de conflicto, debe motivar a su personal, debe ser reconocido por su gente. La sola enunciación de las condiciones básicas enunciadas establece diferencias importantes entre ambas figuras. Aun en aquellas que parecen similares, hay claras distinciones. En primer lugar, y fundamental para el análisis, los líderes están basados en sí mismos, mientras los conductores se basan en la organización que le da el poder, y esta diferencia es esencial y se transmite a las necesidades de cada uno con el grupo. Por eso, mientras los líderes no se planteen el problema esencial de hacia dónde van, los conductores deben hacerlo como parte esencial de su tarea. Los trabajos de visión que se realizan cubren esta necesidad fundamental de los conductores que los líderes no tienen. Entonces es necesario tener bien definidas las diferencias y cualidades de un líder y un conductor y un grupo, para así poder establecer metas y objetivos de acuerdo a la personalidad de cada individuo. Ya aclarado lo anterior, pasemos a definir qué es un conductor de un grupo.
Veamos entonces, ¿qué es la conducción de un grupo? Consiste en técnicas y procedimientos que puede utilizar el coordinador de un grupo determinado a fin de obtener los objetivos que él mismo y el grupo han establecido. Y entonces, ¿qué es un conductor de grupo? El conductor de grupo es aquel que en uno u otro momento ayuda al grupo a funcionar, es decir, a cumplir las funciones internas que le permiten funcionar. Es la persona que se encarga de dirigir y moderar al grupo para la obtención de sus objetivos. Es quien de conjugar una serie de aspectos para una conducción eficaz. Vamos a ver las funciones del coordinador. El coordinador debe estructurar de forma clara y sencilla, es decir, debe realizar una función de síntesis, de reformular en un lenguaje comprensible a las distintas opiniones e ideas. Vamos a ver las funciones. Una de ellas es la función de control. El coordinador debe fijar desde el principio las normas o reglas por las que se van a establecer las comunicaciones, procurando que todos puedan hablar equitativamente, evitando los protagonismos individuales de los charlatanes y estimulando a los silenciosos. Función de dinamización. El coordinador motiva a los miembros del grupo a realizar las tareas para lograr los objetivos de forma que el propio grupo se sienta entusiasmado de llevarlo a cabo. Función de relajamiento. Proponer un método de análisis a los miembros del grupo para el desarrollo del problema. Ahora veremos cualidades y defectos del conductor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de las cualidades y defectos del coordinador, podemos ver que en la formación de todo grupo se crean tensiones y ansiedades, bien porque hay distintas personalidades o bien por no estar acostumbrados a trabajar en grupo. El coordinador es la persona que se encarga de dirigir y moderar al grupo para la obtención de sus objetivos. Es el coordinador del grupo quien debe saber conjugar una serie de aspectos para una conducción eficaz. Algunas de las cualidades son: es capaz de escuchar a los demás, mostrar ante el grupo seguridad tanto física como psicológica, debe ser flexible con el grupo. En este caso se pueden dar dos alternativas. Ha de saber reaccionar ante situaciones imprevistas. El coordinador debe fijar en un principio las normas o reglas por las que se van a establecer las comunicaciones, procurando que todos puedan hablar equitativamente, evitando los protagonismos individuales de los charlatanes y estimulando a los silenciosos. Una definición clara del problema es saber definir las causas externas e internas porque se plantea hoy el problema. Conocer los elementos del problema, relaciones entre ellos, hacer la reformulación del problema y en su caso división en sus problemas a tratar por separado. Los defectos del coordinador serían entonces la falta de adaptación a la personalidad del grupo, deseo de demostrar su superioridad sobre el grupo, falta de confianza en sí mismo y de sencillez, afán de protagonismo o hablar demasiado. El coordinador debe estructurar de forma clara y sencilla, es decir, debe realizar una función de síntesis, de reformular un lenguaje comprensible las distintas opiniones e ideas. Debe tener metodología autoritaria de conducción. El coordinador lleva la reunión a través de un estilo autoritario, no solo en el momento que el grupo lo requiere. Metodología pasota, o sea, indiferente, de conducción. El coordinador no realiza las funciones que corresponden a su responsabilidad. Entonces, todos estos son defectos del coordinador. Enseguida vamos a pasar a ver las tareas fundamentales del coordinador. Algunas de las tareas fundamentales del coordinador, vamos a ver cuáles serían en un grupo bloqueado. El coordinador debe saber reaccionar cuando el grupo queda bloqueado. En primer lugar, siempre manteniendo la calma y posteriormente con una serie de estrategias. Debe modificar el estilo de conducción, directivo o no directivo, proceder a una fase de relajamiento, atacar al grupo para que reaccione, volver a definir los miembros, el tema a tratar, plantear directamente la cuestión de su silencio, posibilidad de un espía de la dirección, acciones a realizar para conseguir que el grupo progrese. La conducción de grupos consiste en aquellas técnicas y procedimientos que puede utilizar el coordinador de un grupo determinado a fin de obtener los objetivos que él mismo y el grupo han establecido. Debe hacer expresar a los miembros del grupo, provocar a los miembros del grupo para producir su reacción. Poner a los silenciosos en situaciones donde no tengan más remedio que expresarse,
Utilizar como referencia las palabras de las personas poco habladoras para reforzar su valor ante los demás. Verificar con mayor frecuencia la comprensión por parte del grupo del tema tratado. Si el grupo se muestra agresivo, debe centrar, estimular, reformular, sintetizar. Hay que elaborar una estrategia distinta en función de si la agresividad surge de un participante o una minoría, o si la agresividad es de todo el grupo. Si el coordinador debe tener un gran sentido del humor. Cuando el grupo da vueltas en redondo, el grupo ha empezado bien, pero llega un punto en el que ya no se avanza más. Esto se puede producir por el tema ya está debatido por completo, el monitor debe efectuar una síntesis, cambiar de tema, levantar la reunión. El coordinador ha de definir con el grupo un nuevo método de trabajo. El coordinador debe efectuar un análisis del comportamiento del grupo y empezar de nuevo. Tener en cuenta si el coordinador es parte interesada en la reunión. Si es así, es aconsejable cambiarlo y buscar un externo. Las características del conductor de un grupo deben de ser diferentes métodos de conducción. Todo conductor de grupo debe tener las siguientes características: favorecer el desarrollo de la actividad, fomentar las tareas del grupo, capacidad de comunicarse. El conductor de grupos debe expresar sus ideas claras y lograr que las personas lo escuchen y comprendan. Inteligencia emocional. Debe tener la habilidad para manejar sus propios sentimientos y el de los demás. Capacidad de establecer metas y objetivos. Las metas deben de ser claras, congruentes y los objetivos que se puedan realizar. Capacidad de planeación. Definir bien un plan con acciones que se cumplan. El líder debe conocer sus fortalezas y sus debilidades. El conductor debe tener carisma, ser responsable y crecer y fomentar el crecimiento de los demás miembros. Pues así, de esta manera les presento este tema que me tocó compartir con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, vamos a llegar a la siguiente diapositiva y enseguida pasamos a las preguntas y respuestas. Pues hemos llegado a la parte de las preguntas y respuestas. Ojalá que el tema en algo les haya ayudado, ojalá que no los haya enredado, que los haya hecho bolas. Pues traté de hacerlo más claro. A veces creo que hasta yo me enredo, pero bueno, ahí les dejo este tema que me tocó compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Y si no puedo respondérsela, como siempre, aquí está nuestro maestro Alfredo Garnica. Él es el experto en la materia y él nos ayudará a resolver cualquier duda. Les doy las gracias por su atención y pues muchísimas gracias por no haberse dormido. Gracias.